Esta es nuestra sustentación del anteproyecto. Vamos a presentar multilingüismo e inmersión. Mi compañero Juan Sebastián Barbosa y yo vamos a explicar sobre qué se trata el anteproyecto y cuáles fueron los pasos a tomar para hacer este anteproyecto. Primero presentamos la pregunta. Nuestra pregunta fue: ¿cómo afecta la falta de inmersión cultural en una segunda lengua las reacciones de un hablante? En investigaciones anteriores se observó que los hablantes, cuando tienen inmersión, ya sea temprana, desde su infancia, o tardía, después de los 12 años, presentaban reacciones emocionales de alguna forma a palabras o expresiones que tuvieran un alto contenido emocional. Estos datos fueron tomados de las investigaciones de Pizarro del 2004 y de Gleason del 2003, donde se muestra que hablantes bilingües pueden tener una mayor o menor reacción, ya sea fisiológica o de expresividad, de las emociones, dependiendo de la lengua que utilicen. Esto no significa que una persona no tenga emociones si está hablando en una segunda lengua que no ha tenido inmersión. Sin embargo, sí queremos resaltar que quizás no tenga las mismas reacciones que las personas que sí tuvieron inmersión, ya que no conocen los contextos culturales ni del vocabulario ni de las emociones como tal. Creemos que esta investigación ayudará a plantear mejores métodos para la inmersión de la cultura dentro del aula de clase, ya que no siempre se tiene la posibilidad de viajar. La definición de esta investigación es estudiar las reacciones cuando se les presenta una palabra que tiene una carga emocional muy fuerte a hablantes de segunda lengua sin inmersión. Bueno, con respecto a los objetivos, nuestro objetivo general es contrastar los recursos que utilizan los hablantes de una segunda lengua con o sin inmersión. Entonces, como Sofía lo explicó, tenemos a los dos individuos, el primero el que tiene una inmersión cultural con la lengua y el segundo que no la tiene. Entonces, sí, prácticamente es hacer un contraste entre ellos dos. Y con los objetivos específicos, primero necesitamos identificar aquellas palabras que representan una emotividad y que al mismo tiempo necesitan una inmersión cultural para ser entendidas. Se va a registrar los recursos que utiliza el hablante para poder llegar a entender dicha palabra o frase. Como por ejemplo está la traducción, que es una cosa que se va a ver también como objetivo. Tenemos que la traducción, hay personas que pueden llegar, como no tienen la inmersión cultural, entonces de un momento a otro van a intentar traducir exactamente a la oración cómo va y puede llegar a haber una falencia, y eso es lo que se quiere ver con el contraste. Y pues obviamente indagar en el método que utilizó esta persona para poder llegar a la conclusión de qué significaba esta frase. En la investigación tomamos en cuenta ciertos términos que creemos que son muy importantes como base de la investigación como tal, ya que serán los que nos dan los parámetros para saber qué estamos midiendo, para saber qué estamos observando y para saber en qué estamos indagando. El primer término es multilingüismo. El multilingüismo, según el Marco Común Europeo, la Comisión Europea del 2007, se toma como la habilidad de sociedades, instituciones, grupos e individuos para desarrollar su día a día en más de un idioma. El bilingüismo es un tipo de multilingüismo y es el que vamos a trabajar en esta investigación. Es el más común en el mundo actualmente y por eso tiene como su propio tipo y no es trilingüismo, sino bilingüismo específicamente, ya que la mayor parte de la población debe manejar dos lenguas, su lengua materna y por lo general el inglés como segunda lengua. Las emociones. Vamos a trabajar con emociones.
Se define emoción como una experiencia psicofisiológica compleja del estado mental de un individuo al interactuar con influencias bioquímicas internas y ambientales externas. En emociones hay 6 emociones universales, sobre esto hablaré luego, pero es importante resaltar que una emoción incluye exaltación fisiológica, comportamientos expresivos y experiencia consciente. También está asociada al humor, al temperamento, la personalidad, la disposición y la motivación. Es importante tener en cuenta estas definiciones, ya que cada cultura y cada contexto cultural tiene un rango de emociones. Esto significa que lo que estimula o lo que excita en una cultura puede no resultar tan excitante o no producir el mismo nivel de excitación en otra. Puede ser porque no existe el vocabulario para expresar ese tipo de excitación, o porque sencillamente este tipo de sentimiento no se toma no es de gran aprecio para la cultura, o no tiene un carácter fuerte dentro de la cultura. En las expresiones faciales de las emociones, estas son las 6 emociones de las que estaba hablando. Muchos psicólogos han dicho que en todas las culturas se tiene un rango universal de emociones o tipo de emociones de las que pueden derivar otras emociones más específicas. Como podemos ver en las imágenes, está el enfado, miedo, disgusto, sorpresa, felicidad y tristeza. Hay una 7ª emoción que se puede poner, el problema es que hay discusiones al respecto, y es el desprecio. El desprecio tiene el problema de que no en todas las culturas se toma el desprecio como una emoción, ya que en algunas culturas despreciar a alguien es insultarse a uno mismo. Entonces, ese es el problema del desprecio. Sin embargo, sí se ha notado que en muchas culturas diferentes a las occidentales existe este sentimiento, y existe también las expresiones faciales para este sentimiento. Lo que queremos llegar con las expresiones faciales de las emociones es que dentro de la investigación vamos a utilizar los componentes de cada expresión facial para saber qué siente esa persona al leer la palabra. En la parte metodológica podrán ver más cómo vamos a llegar a esto. Sin embargo, es importante notar que cada expresión facial se puede distinguir por el movimiento de los músculos de la boca, de los ojos y de las cejas. Aunque en cada cultura puede que haya una variante de la abertura de la boca o de la expresión de las cejas, o venga acompañado también con expresión de las manos, en todas las culturas tienen movimientos similares, que son característicos de cada una de estas emociones. También trataremos la inmersión cultural. La inmersión cultural se define como estar en contacto con la parte sociocultural de la lengua y no solo con su espacio geográfico. Es decir, una persona puede estar en un lugar donde se hable como lengua materna o como lengua oficial el español, y sin embargo nunca aprender el por qué se dice que chimba, solo porque no estuvo rodeado de ese contexto y solo estuvo rodeado del contexto académico. Eso es importante notarlo, ya que muchas personas dicen: pero es que mi profesor era nativo cuando yo estudiaba en la clase de inglés. Eso no significa que vayas a aprender la cultura si no estuviste envuelto dentro de lo que el profesor intentaba explicarte cómo funcionaba la cultura. Antecedentes. Bueno, con respecto a los antecedentes, primero tenemos el trabajo de Gleason Berkojin, con su trabajo Taboo Words and Reprimands Elicit Greater Autonomy with Activity in a First Language than in a Second Language. En el trabajo de este autor es muy importante resaltar que lo que hace es usar unas palabras tabú para ver si tienen el mismo significado emotivo y con respecto a la inmersión cultural en la segunda lengua que en la lengua materna. Entonces podríamos tener un ejemplo como los regaños, que son muy mencionados. Entonces miramos si en la lengua materna se tiene cierta palabra en una lengua materna que significa una emoción, pero si se ve en la segunda lengua tiene el mismo significado para, obviamente, este hablante a nivel emotivo, y pues obviamente se ve si la inmersión de la lengua que es el papel principal que cumple
para entender estas palabras, obviamente. Entonces es muy importante. Segundo, tenemos un que me parece que es uno de los más importantes, que es de Pizarro Claudio, la emoción en los pacientes bilingües, el fenómeno de la resonancia emocional disminuida, en el cual él hace un contraste, si en una palabra que tenemos en la lengua materna y en la segunda lengua tienen el mismo significado emotivo para la persona. Y por último tenemos el trabajo de Marcela Pavón, que es bilingüismo de emociones, en el cual ella califica el conocimiento de una lengua y el aprendizaje de una lengua por medio de las emociones. Una cosa que se me olvidó mencionar respecto a la inmersión es que muchos autores están de acuerdo con que la inmersión es una parte muy importante del aprendizaje de una lengua, ya que lo que esto va a dar es el uso correcto de un vocabulario y el entendimiento correcto de un vocabulario. Esto se ve desde 1994 con el autor Matsumoto. Sin embargo, en 2004 hubo una autora polaca, Aneta Pawlenko, en donde también expresa lo mismo, que el vocabulario solo se puede aprender si se pudo vivir en ese lugar, ya que se va a tener las experiencias emocionales para poder relacionar vocabulario con sentimiento. Antes que todo también me gustaría tener en cuenta que en el trabajo de Pizarro tiene un gran parecido con el trabajo que nosotros vamos a estar por desarrollar, ya que en la parte de la metodología, él usa una metodología muy parecida a la nuestra. Él aplica primero una encuesta, luego una preencuesta, una entrevista oral y por último otra encuesta evaluando la entrevista. Entonces, pues tiene una metodología muy parecida a la que nosotros vamos a desarrollar. Me parece muy importante. Con el tipo de investigación que vamos a usar es totalmente cuantitativa y es importante también decir que se va a usar el método científico para desarrollar. Entonces tendrá tres fases primordiales, que son la preencuesta, el grupo de discusión y la posencuesta. Puedes poner el PDF, por favor. Entonces, el PDF. Entonces aquí tenemos la preencuesta que se va a desarrollar. Como podemos ver, para desarrollar la preencuesta, lo que se va a tener en cuenta primero que todo, pues obviamente el idioma que va a llevar a cabo como lengua materna y la segunda lengua. En caso de que haya una tercera lengua también es necesario saberlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta preencuesta? Preparar al individuo para que se desarrolle, para el trabajo que se va a llevar con ellos y tener conocimiento obviamente previo del mismo individuo. La razón por la que en la encuesta estamos preguntando que si habla más de 2 lenguas, escoja la que aprendió más recientemente, es porque queremos evitar que la persona escoja su segunda lengua materna en caso de que tenga 2 lenguas maternas. Esto es posible en personas que crecieron en un ambiente donde hay diglosia normalmente, o en el que sus padres eran de diferentes culturas e idiomas. Eso por un lado. Y por otro, no estamos contando más idiomas, ya que pensábamos que podría ser una investigación demasiado amplia y que pueden tener parecidos entre los idiomas. Eso también es importante resaltar respecto a la investigación de Gleason, en el cual escogió hablantes que fueran de turco e de inglés, ya que había menos posibilidades de que hubieran préstamos o palabras parecidas que vinieran del latín. Esto no lo podemos hacer nosotros, ya que nos estamos enfocando hacia el Departamento de Lenguas Extranjeras, donde se enseña francés, alemán e inglés, y todos estos han convivido históricamente, entonces tendrán préstamos entre ellos. Sin embargo, no descontamos que pueda que, aunque se utilice la palabra, signifique otra cosa. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es un grupo focal o grupo de discusión. Entonces, la población que vamos a tomar son aproximadamente 40 personas, en las cuales se van a ver
10, de 30 que tengan como lengua materna el español y 10 que tengan como lengua materna alguno de los idiomas que se van a ver, que son inglés, alemán o francés. Con respecto al grupo de discusión, con las 30 primeras personas se va a llevar un grupo de discusión totalmente experimental, y con las personas que tienen como lengua materna alguno de los 3 idiomas se va a llevar un grupo de discusión de control. Se nos olvidó mencionar respecto a la encuesta que también se va a preguntar sobre sobre las expresiones de su lengua materna. Esto es importante ya que queremos saber desde la perspectiva de un hablante nativo qué tipo de expresiones cree que son intraducibles al español o a otra lengua. La razón por la que estamos haciendo esto es porque primero no se pudo encontrar bibliografía que tuviera un léxico comparativo, y segundo porque también consideramos que es más actualizado el preguntarle directamente a un hablante nativo que buscar un léxico que probablemente puede estar desactualizado. También es importante notar que esto se hará con todas las 40 personas y se sacarán o se intenta sacar esta población del Departamento de Lenguas Extranjeras de la parte de extensión, ya que tenemos los cursos disponibles de inglés, francés y alemán, y también tenemos el curso disponible de español para extranjeros. También vamos a utilizar una población mayor de 21 años, ya que consideramos que es un poco improbable que una persona de 12 años pueda decir con certeza si ha tenido inmersión o no dentro de la cultura de su segunda lengua. Todavía tiene mucho por vivir, pero el de 21 años sí puede decir con certeza si sí la ha tenido o no. Bueno, y la metodología que se va a llevar a cabo en el grupo de discusión es la siguiente. Se tienen las personas divididas obviamente por grupos según respectivo como están acá, según los idiomas, y luego lo que se va a hacer es formular una expresión o frase o palabra que indique una emoción primero que todo, y que tenga que el individuo debe tener una inmersión cultural previa para poder entender esta palabra, frase o emoción. Lo que tiene que hacer el individuo es describir lo que significa dicha frase, palabra o emoción, frase o palabra. Suponemos que las personas que han tenido inmersión utilizarán menos frecuentemente el recurso de traducción y más frecuentemente los recursos como ejemplificación o experiencia directamente. Esto puede que sea válido, pero también puede que hallemos personas que utilicen la traducción ya que no se sienten completamente identificadas con la cultura, aunque sí hayan tenido inmersión cultural. Esto también es importante de notar, ya que no siempre una persona que haya tenido inmersión cultural se va a identificar culturalmente con ese contexto cultural. También hay muchos contextos en los cuales uno únicamente puede estar si ha estado desde una inmersión temprana. Uno no puede esperar que al aprender una segunda lengua desde los 12 años vaya a tener también el contexto cultural familiar, en donde los regaños tienen una experiencia emocional muchísimo más fuerte que si solo te lo dice tu jefe. Eso también es importante mencionar que se va a usar la cámara de Gesell aquí en la Universidad Nacional, en el Departamento de Medicina, con el motivo de poder grabar la sesión y tener una explicación al final y poder describir mejor la situación. Entonces, sí. La razón por la que también vamos a utilizar la cámara de Gesell es porque esta nos permite grabar a las personas sin necesidad de intimidarlas, lo cual haría si hay una cámara ahí enfrente, como creo que pueden ver en la presentación. Intimida a las personas y esto hace que las reacciones que tengan no sean tan genuinas. El motivo por el que vamos a utilizar la cámara de Gesell también es porque hacer que una persona tome nota de cada una de las expresiones de los participantes es imposible. Y necesitamos esas expresiones para ver también qué tipo de reacción emocional tuvo. Al utilizar esta cámara de Gesell vamos a necesitar un documento que es la carta de consentimiento informado. Esta carta lo que nos permite es decirle a los participantes que van a ser grabados que no se va a utilizar la grabación para mostrarla en redes sociales, sino es
solo para la investigación, no van a ser datos de ninguna forma revelados, todo va a ser anónimo y si tienen más preguntas nos pueden escribir a nosotros. Esto es importante ya que es un paso en el que muchas personas no caen en cuenta y puede que no dé validez a su método de investigación. Luego de la recopilación de todos estos datos y de la postencuesta, en la postencuesta vamos a preguntar sobre la traducción. Vamos a unir todos los datos y hacer estadísticas para ver con qué frecuencia hicieron traducción las personas de la segunda lengua sin inmersión y por qué la hicieron. También estamos agregando el apartado de otros, ya que no siempre se pueden tener todas las posibilidades. El apartado de otros entendemos que es una parte un poco más difícil de cuantificar, sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo que nos dicen las personas también para ver si la traducción solo se hizo porque les parecía más fácil y no en realidad por un lado de inmersión. Y bueno, y pues con respecto a la postencuesta también hay que decir que él tiene un propósito evaluativo. En este momento, en el momento de hacer la postencuesta, el individuo va a evaluar el grupo focal que se llevó a cabo, el grupo de discusión. Entonces él va a evaluar y tenemos algo más preciso de cómo se sintió el individuo en el momento de realizar la actividad. Bueno, como pueden ver, esta es nuestra bibliografía que usamos para desarrollar el trabajo. Listo, muchas gracias.